¿Cómo están? Como ven, volví a mi lugar inicial. Bueno, es que esta es mi casa. Antes grababa en la casa de mi hogar, pero por si no recuerdan, este cuarto. Wow. Y como posiblemente van a ver en el título, hoy vamos a hablar de dos personas que se hicieron famosas de pequeñas y tuvieron una vida bastante complicada al crecer en la industria. Pero a diferencia de varios casos parecidos, en el 2025, abril del 2025, ambas se ven mejor que nunca, se ven mejor que nosotros, se ven mejor que los que no tuvieron esa infancia complicada. Y les estoy hablando de Demi Lovato y Lindsay Lohan. Pop culture con Laura, o cultura pop para los que no saben inglés. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera chica Disney, que es Demi Lovato. She's really good. Demi en realidad se llama Demetria y nació en 1992 en Albuquerque, Nuevo México, a.k.a. la ciudad de Breaking Bad y la de High School Musical. Pasemos al inicio de su carrera, que en realidad también fue muy pronto. A los 10 años inició en la actuación haciendo algunos comerciales aquí y allá, pero no fue sino hasta que tuvo su papel en Barney donde empezó a tomárselo más en serio. Y estuvo ahí en Barney desde el 2004 al 2005. En esa época Demi aún estudiaba en el colegio, en una escuela normal, y sus compañeros empezaron a hacerle bullying por ser actriz, lo que resultó en Demi desarrollando un TSA y también comportamientos autodestructivos. En una entrevista con Ashley Graham, Demi contó que de pequeña hizo un pacto con Dios porque quería ser cantante. Entonces, que si Dios le permitía ser cantante, ella iba a utilizar su voz para mucho más que solo cantar. Supongo que para advocar por los más necesitados, para ayudar a la gente. Después de hacer ese pacto, una señora se le acercó. ¿Qué le pasa a esta piba? Y le dijo una profecía en otro idioma, pero la profecía traducía que iba a ser una heroína para mucha gente, para miles y miles de personas. Así tipo la profe de adivinación de Harry Potter. Supongo. Y en realidad sí funcionó porque poco después se quedó con el papel por la que todos la conocemos ahora, que fue de Michi Torres en Camp Rock. Sobra decir que le fue súper bien con el soundtrack de Camp Rock, hicieron tour, hicieron el álbum, tanto así que ella enseguida hasta firmó un contrato con Hollywood Records, que era la disquera de Disney, para hacer un álbum de ella. Y así fue como sacó su primer álbum, Don't Forget. En el 2009 empezó a grabar Son entre Estrellas, el programa que tuvo 2 temporadas. Ella era la protagonista y seguramente todos recordamos porque era como de sketches, era como Saturday Night Live para niños. Somos las princesas reales de Nueva York. Pero cuando el programa se renovó para tener una tercera temporada, Demi tuvo que tomar un descanso de tanto trabajo que tenía a tan corta edad. Tanto así que su descanso tuvo que ser en un centro psiquiátrico, no de rehabilitación, pero sí como para problemas emocionales que presentaban aquel entonces. Aparte de eso, después lanzó su segundo álbum, que fue Here We Go Again. Y para resumirlo, sobre trabajada que estaba esa mujer, o sea, hizo 2 temporadas de Son entre Estrellas, hizo Camp Rock, hizo giras con Camp Rock y los Jonas Brothers, hizo 2 álbumes y la película de Programa de Protección para Princesas también con Selena Gomez. Si no saben, ellas eran súper amigas. Da más curiosidad ese chisme que con Justin Bieber. Poco después de su descanso también salió a grabar Camp Rock 2. Y todo ese monto de trabajo la llevó a sentirse exhausta casi todo el tiempo. Y como su mamá simplemente no podía castigarla si hacía algo malo porque Demi pagaba todas las cuentas de la casa, prácticamente ponía un techo en la cabeza de todos, Demi empezó a compensar todo el trabajo que tenía con diversión también excesiva. O sea, fiestas, bebidas alcohólicas sabiendo que ella era menor de edad y también drogas o medicamentos ilegales. Lo cual, como entenderás, no va con la imagen de estrellas de Disney de aquel entonces, o bueno, de ninguna etapa, la verdad. Y encima de eso, alguien de Disney se aprovechó de ella cuando tenía solo 17 años. Y esa era la época en la que la gente de Disney, dícese los Jonas, Selena, Miley, tenían anillos de pureza. Anillos que según simbolizaban la pureza que tenías, entre otras palabras, la virginidad, de que tú no ibas a tener relaciones con nadie hasta el matrimonio. Dígame si eso es común en otros países aparte de Estados Unidos, porque yo nunca he visto algo así acá en Colombia. Y eso nos lleva a un tema parecido, que es su ex Wilmer Valderrama, que era 12 años mayor que ella. Cuando se conocieron, ella tenía 17 y él tenía 29, aunque no empezaron a salir hasta que ella tuviera 18, lo cual tampoco es que mejore la situación. Pero después de 6 años de idas y venidas, terminaron por fin. Y en el 2022 Demi sacó una canción sobre esa relación que se llama 29 y trata como ahora ella tenía 29, así como él lo tenía en aquel entonces, pero que para ella sería muy loco andar con alguien de 17 o de 18 siquiera.
Pero esto no es sino otra de las experiencias negativas en la vida de Demi, porque antes de su vida de Disney también estuvo en esos certámenes de belleza para niñas chiquitas, que no sé si ustedes veían TLC, pero eso eran uno de los programas más famosos de aquel entonces. Prácticamente explotan a las niñas, las maquillan, las peinan como si fueran adultas, las visten como si fueran adultas y luego las califican por belleza y talento. O sea, niñas pequeñas, niñas menores de 10 años estoy hablando. ¡Qué horror! ¡Qué pena! Pero toda esta vida de excesos de Demi a su corta edad llegó a un punto en el que acá en Colombia, ¡Viva Colombia! después de un concierto, Demi invitó a salir a sus bailarines y a gente de la banda a comer y alguien de sus bailarines la sapió. Alguien le dijo a los managers, al papá de los Jonas, que Demi estaba abusando de sustancias casi todo el tiempo, en casi todos lados. Entonces Demi convenció al papá de los Jonas de que le contase quién había sido. Bueno, se sabía que era uno de los bailarines, pero ella no sabía quién. Y ella fue y le pegó un puñetazo a la bailarina que la sapió. Una que casualmente parecía a Hayley Williams. It was like a blur. I turned around and Demi had punched her backup dancer in the face. Y gracias al puñetazo fue que Demi entró por primera vez a rehabilitación como tal. Lo cual no duró mucho porque después de salir de rehabilitación ella siguió consumiendo, solo que de manera escondida. Ella cuenta como que incluso llegaba a esconder vodka en las latas de Sprite y se la tomaba a las 9 de la mañana. O sea, tomando a las 9 de la mañana como si fuera un universitario normal. Así de mal estaba su adicción. Pero en el 2012 volvió a un centro de rehabilitación distinto y por fin entró a su periodo más largo de sobriedad, que fue más o menos desde el 2012 al 2018. Todo para que en el 2018 Demi tuviera la recaída más fuerte de su vida, tanto que casi se muere. Fue tan grave que ella cuenta que los paramédicos, si no hubieran llegado a tiempo o en ese momento, si hubieran llegado 10 minutos después, ella estuviera muerta. Doctor said I had like 5 to 10 more minutes left. If no one had come in when they did, I wouldn't be here today. Y ustedes se preguntarán, o sea, ¿por qué después de 6 años de estar sobria y de estar haciéndolo bien, recayó de repente? Bueno, en resumen, el equipo de Demi era muy estricto con ella. La tenía controlada 24/7. ¿Qué comía? ¿Qué hacía en su habitación? ¿Qué ordenaba en Starbucks? Le quitaban la comida de la habitación del hotel para que ella no se la pudiera comer. Era casi una tortura. Ustedes se ponen a pensar en eso. For the years, it progressively got worse and worse with people checking what my orders at Starbucks were on my bank statements. Like, just little things like that. It led me to being really, really unhappy. Ella dice que al inicio se sentía cómoda con ese tipo de control porque ella necesitaba estar sobria en ese entonces y tampoco recaer como en malos hábitos alimenticios. Y que por mucho tiempo ella también creyó que todo lo hacían por ayudarla a ella y no por estar pensando en ellos mismos. Pero después de 6 años de constante monitoreo, su recaída era su manera de escaparse del equipo de managers que tenían en esa época. Porque ella sentía que si ella fallaba, todos iban a caer con ella. Porque si ustedes se ponen a pensar un poco, si hay un cantante, un actor, detrás del actor hay publicistas, hay managers, hay un equipo detrás. En el caso de Demi también. Entonces ella se sentía responsable por toda esa gente, aparte de su familia. Y después de este incidente de sobredosis, Demi hasta presenta problemas de visión y creo que ya no puede volver a manejar. Por otro lado, Demi después se recuperó lentamente, pero se recuperó, sacó un álbum en el que está la canción la que les mencioné sobre el ex. Se peleó con una tienda de yogur porque la tienda de yogur vendía cosas de dieta, cosas para diabéticos, para gente celíaca, por lo cual la cancelaron. This is something that will be with me for the rest of my life. I left that yogurt store and didn't get the yogurt that I wanted, and then I had a hard time the rest of the weekend. Luego atacó con los aliens diciendo que era grosero llamarles aliens, sabiendo que alien es un término despectivo hacia los inmigrantes, entonces que ella prefería llamarles etes o extraterrestres. ¿Qué? Y para finalizar su periodo flop, también le hizo un concierto a un fantasma que según ella estaba sufriendo mucho y que ella podía sentir su dolor, entonces ella le cantó una canción de las que tiene sobre el dolor para que el fantasma se sintiera mejor. Okay. She has trauma. She does? Mm-hmm. Okay. How do you And know? that's why she doesn't like men. Okay. Rising from the ground like a skyscraper. Pero en los últimos años Demi estaba como en un periodo tranquilo, sin muchos escándalos. Perdió peso al igual que casi todas las personas en Hollywood en el último año. Se enfocó más en su salud, aparentemente está sobria y sobre todo se ve más feliz. Se ve más feliz consigo misma. Incluso sube TikTok de Camp Rock y ese tipo de cosas. Y la gente le comenta que se ve exactamente como la Demi del 2009 o 2008. O como Sony si nunca hubiera consumido.
Y ahora vamos con Lindsay Lohan, que de hecho tiene muchos paralelismos con Demi. Ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, Lindsay nació en Nueva York y se crió su corta vida antes de ser famosa en Long Island. Tiene 3 hermanos y sus papás son del tipo que se divorcian y luego vuelven y deberían seguir divorciados para siempre, porque si no solo van a traumar a toda la familia. El papá de Lindsay es un personaje en sí mismo. A los 3 años empezó a hacer modelaje y diferentes comerciales de televisión famosos. Cuando cumplió 10 consiguió un papel en una novela gringa llamada Another World. Luego a los 11 años consiguió el papel de su vida para la película o el remake de Disney que se llama Juego de Gemelas, porque la original salió en 1961 y esa película, sobra decirlo, la lanzó al estrellato, la volvió una estrella de la noche a la mañana. Y fun fact, para las audiciones de esa película, las actrices que iban para el protagonismo tenían que grabar 2 audiciones, para Halle y para Annie. Como a esta película le fue tan bien, ella se ganó un contrato para hacer otras 3 películas con Disney. Una de esas era con Tyra Banks, que se llama A Tamaño Natural, que jamás la vi, otra se llama Los Detectives, que jamás la vi tampoco. y por último Un Viernes de Locos, que para mí una icónica de Disney que me puedo ver 1000 veces. Y no se ganó el Oscar en el 2003 nomás porque yo tenía como 2 años y no podía votar para la academia. Y ahora tampoco. Incluso para la película aprendió a tocar la guitarra y a cantar. Aparte, en esa película solo tenía 16 y aprovechando el auge también lanzó su primer sencillo, que es el que suena al final de la película, que se llama Ultimate. Al año siguiente también volvió a sacar una película con Disney que se llama Confesiones de una típica adolescente, que también es una de mis favoritas de Disney, de las viejitas. En esa película es donde conoce a su cantante favorito en un basurero y luego se decepciona dándose cuenta que es un hombre normal. Y ese mismo año salió Mean Girls, una de las mejores películas ever y punto. Esa película es cine. No hay reglas en esta casa. No soy una madre común, soy una madre genial. ¿Cierto, Regina? Por favor, cállate. Aprovechando esa popularidad que tenía, ella lanzó su primer álbum en el 2004 que se llamaba Speak, el que le fue bien pero no excelente. Y su última película con Disney fue Herbie a toda marcha, que también fue bastante popular, incluso años después, porque yo la vi fue años después, que también hace parte de una franquicia. O sea, Herbie hace parte de su propia franquicia, yo no sabía. Aunque eso lo explican al inicio de la película, pero en el 2006 apareció en Golpe de Suerte. Si no recuerdan, es la película donde hay un man con súper mala suerte y ella tiene súper buena suerte, pero que en un beso y que intercambian la suerte. Ahora ella tiene mala suerte y él tiene buena suerte, lo cual es bastante entretenido. Bueno, pero el rodaje de esta película fue un martirio para los de producción, porque Lindsay llegaba tarde, bebía por las noches y llegaba crudo al trabajo. Y es que apenas cumplió ella 18, modeló para la portada de GQ, la revista, así. Seguía a otros, por lo cual Disney ya no quiso trabajar más con ella y por eso fue Herbie la última película con Disney. Y luego se hizo amiga de Paris Hilton y se hizo la personificación de este audio. Mi amor, pero tú nos falta un party. Corazón, pero hasta los DJs te conocen. También salió con Wilmer Valderrama, el ex de Demi. Solo que cuando ellos salieron, Lindsay solo era 6 años menor que él, no 12 como con Demi. Ella era la it girl de los paparazzi, pero a causa de su adicción perdió el protagonismo de varias películas que iban a salir. Y luego entró a rehabilitación por primera vez. Poco después de salir por primera vez de su rehabilitación, estrelló su Mercedes-Benz ebria. Y la arrestaron por lo mismo, por conducir ebria. Y cuando se volvió a internar, le dieron ese monitor de tobillo para saber si ella estaba ebria o consumiendo. Y 2 semanas después de la segunda vez que entró a rehabilitación, una señora la demandó porque según ella, Lindsay intentó arrollarla con su carro, lo que la llevó a ser arrestada otra vez por conducir en estado de embriaguez y por poseer coca. Pero es que incluso cuando ella tenía periodos de hacer las cosas bien, de ir a Alcohólicos Anónimos, los paparazzi la seguían como buitres. Luego se declaró culpable por conducir en estado de embriaguez y por posesión de drogas y la sentenciaron a un día de cárcel y 10 días de servicio comunitario. Después de esto, en el 2007 más o menos, todas sus películas estaban flopeando, no tenían el mismo éxito que sus películas anteriores con Disney. Nomás. En el 2008 estuvo más o menos tranquila, luego en el 2009 dejó de asistir a las juntas obligatorias como con el programa de consejería para alcohólicos y la corte amenazó con meterla a la cárcel porque eran obligatorias. Luego pagó una fianza, pero aún así hubo una audiencia y en la audiencia la sentenciaron a 90 días de cárcel y no sé cuántos días de servicio comunitario, en los cuales ella estuvo como 2 semanas dentro de la cárcel y luego pagó la fianza. Para el 2012 Lindsay entraba y salía de la cárcel y todos sus proyectos pasaban desapercibidos porque la verdad no tenían nada de éxito. Y es que a nadie le interesaba si ella estuviera bien, sino más que todo tener chismes para los tabloides estadounidenses. Incluso hizo un documental con Oprah que también casi nadie se vio porque fue muy aburrido según la crítica. Poco después se hizo famosa una lista de actores o personas famosas de Hollywood que habían dormido con Lindsay alguna vez, entre ellas Ashton Kutcher, Justin Timberlake, Joaquin Phoenix, Adam Levine, el de Maroon 5. Poco después ella confirmó que la lista en sí era real, 100% real, no fake. ¿Qué?
A los pocos meses también se mudó a Dubai porque en Dubai no hay paparazzis, es ilegal ser paparazzi igual. Y así aparecieron los rumores de que se había vuelto una dama de compañía, pero de lujo, para millonarios en Dubai. Luego ella misma grabó un video donde le ofrecía dinero a una señora, bueno, ayuda a una señora allá en Dubai y la señora no quería aceptar, entonces le dice que quería llevar a sus hijos para darles una mejor vida, pero la señora no le quería dar a los hijos al y así en la mitad de la calle en la noche. Imagínate estar ahí en Dubai pidiendo limosna, supongo, que aparezca Lindsay Lohan y se quiera llevar a tus hijos. Hizo un video defendiendo a Steve Harvey cuando salió el movimiento de Me Too, pero poco a poco fue saliendo de su flop era porque volvió con pasos pequeños al medio. Hizo un show con MTV, luego Netflix la contrató para hacer una de sus películas navideñas que son super clichés, que saca como 10 cada año. Y a esa película le fue bien, como que Lindsay volvió. Desde producción dijeron que era súper profesional, que su comedy timing estaba súper bien, que se notaba lo buena actriz que había sido en el pasado, como que había envuelto sus dotes actorales del pasado al presente. Y después también que firmó para hacer otras 2 películas navideñas con Netflix. Hubo un bebé, va a salir en una película pronto de Un Viernes de Locos 2, o no sé cómo le vayan a poner en español, Un Viernes de Re Locos. Se hizo un lifting en la cara y ahora parece más joven de lo que se veía ella en el 2008, lo cual es bastante loco, pero sí, poco a poco se fue mejorando y ahora también parece que superó todas las cosas que le habían pasado durante su infancia y su adolescencia y su adultez. Bueno, y hasta aquí llega el video. ¿Qué piensan de ellas dos? ¿Eran fans de Demi, de la época de Selena, Miley Cyrus? ¿Se acuerdan de las películas de Lindsay Lohan que eran súper buenas, que son súper buenas? Si algo les quiero enseñar esto es que la fama a muy corta edad y tan masivamente es mal. Sobre todo pues tener paparazzis pertinentes a cada rato y el hecho de no poder ser un adolescente normal porque todo lo que haces se ve amplificado 50,000 veces por lo que eres famoso, tiene consecuencias. Pero si ambas están muy cambiadas, si les gustó este video, like, y si se me va la gana voy a hacer otro video. Bye.